la charla está bajo la tutoría del doctor Julián, endocrinólogo pediatra. Y pues esas son las cosas que vamos a estar repasando durante la charla. Algunos conceptos claves sobre el hipotiroidismo adquirido, la discusión del caso clínico, conceptos claves de talla baja, conceptos claves sobre diabetes, diabetes tipo 1 y síndrome poliglandular autoinmune. Entonces, este es inicialmente el caso, un chico de 12 años que nos llega en febrero del 2023 a consulta de endocrino remitida por pediatría por un hallazgo de bocio. Y pues ya en ese momento venía con tratamiento y algunos estudios iniciales, pero quise reorganizar un poquito el caso para que empezáramos como la discusión desde cero. Entonces, ante un chico que llega por bocio, 12 años, la primera pregunta es ¿qué síntomas o signos ustedes esperan encontrar en ese paciente? Entonces, no sé si de pronto alguno de los estudiantes, un chico con bocio, sobrepeso, sí, muy bien. Baja talla, sí, muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Algún tipo de? Tiene ya 12 años. Eso sí se puede, digamos que un hipotiroidismo congénito, pero ya tiene 12 años. Un Datos de hipotiroidismo pubertad. congénito, dime, Doc, Datos de pubertad sí hay. datos de pubertad. O sea, más tarde sí los vamos a presentar, pero este es simplemente como el abordaje desde el momento en que llega por el motivo de consulta, qué podríamos o qué esperaríamos interrogar pues en nuestra enfermedad actual. ¿Alguno de los R1? Sí, ok. Y si pensamos en causas de bocio que sean distintas a hipotiroidismo, porque podemos tener un bocio que no solamente sea por hipotiroidismo, si el paciente nos llegó por bocio. Y entonces, ¿qué presentaríamos en una enfermedad de Graves? Entonces, la idea de las preguntas era que no solamente nos sesgáramos ahí, sino que el chico llega con bocio. Entonces, ¿cuál es nuestro abanico de posibilidades diagnósticas? ¿Sí? Entonces, tenemos hasta el momento eh, Hashimoto o un hipotiroidismo o un Graves. ¿Qué otras cosas? Un nódulo tiroideo. Y si es maligno, será benigno. Entonces, también pues, tenemos que ampliar nuestro abanico a posibilidad de patología o una enfermedad oncológica, por ejemplo. Entonces, continuando, voy a esconder un momentico esto. El paciente refiere de que duerme bien, tiene una diuresis normal, las deposiciones son Bristol 2, realiza deporte, tiene ahí algunos hábitos de alimentarios que como no son como muy sanos. Dentro de sus antecedentes, nació pretérmino, 33 semanas, con ese momento pues buen peso, buena talla, bueno, 42 centímetros para 33. Eh, perdón, este es familiar, hipertensión, obesidad, hipotiroidismo en los familiares, diabetes en más de 2 generaciones maternas, una talla materna de 153 centímetros, no sé si la quieren anotar, y una talla paterna de más o menos 183 centímetros. Respecto al peso, tiene 42 kilos. Ustedes miran que está aparentemente normal para su edad. Sin embargo, cuando miran la talla, está en menos 2,87 desviaciones estándares y el índice de masa corporal está en 25. Es decir, es un chico que es bajito, aparentemente tiene un peso normal para la edad, pero para su talla está gordito. Y tiene un bocio 2, grado 2, un Tanner G1,
P1A1, el testículo de 9 centímetros cúbicos bilateral, olor a apocrino no, genitales externos sanos, no edemas, tiene piel seca, sin alteraciones neurológicas. Entonces, ¿qué hallazgos de la historia de este paciente le apoyan el diagnóstico de hipotiroidismo adquirido? Estudiantes, ¿se le miden otra vez? Ahí ya están todos, ahí está todo. Entonces, el sobrepeso, el estreñimiento, la piel seca, ¿qué otra cosita? La talla baja, ¿qué otra cosa? Ya mencionado. Y, toca hablar aquí. Curiosamente hay que ver que tiene hipotiroidismo y tiene testículos crecidos, ¿no? Sí, 9. Aunque el G1 hace referencia al tamaño del pene, pero los testículos están de 9 centímetros cúbicos. Y eso es, en los pacientes que tienen hipotiroidismo de larga data, pueden haber una pubertad o un crecimiento testicular y una pubertad precoz, ¿no? Es de las pocas pubertades precoces con talla baja. Ok. Entonces, la segunda pregunta es si ese paciente nos llega a, o le llega a usted a su consulta R1, ¿qué harías para confirmar esas sospechas diagnósticas? O bueno, estudiantes también están grandotes. Pruebas tiroideas, TSH, T4 libre. En el contexto de que tiene aumento del volumen escrotal, pues, y en el Habla en el estudio todos. de pubertad precoz, pues hay que pedirle un carpograma, sí, Carpograma, muy bien. ¿Un hemograma? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién se lo niega? Bueno. Y tercera pregunta, ¿pueden calcular la talla media parental de ese paciente? ¿Cuántos? Ok. ¿Alguien más? ¿Sí? Ok. Listo. Luego, pues entonces vamos a mirar a ver cómo la calculamos, pues para el que no lo tenga como clarito. Entonces, comenzando hablando de hipotiroidismo adquirido, va a ser una disminución en la producción de las hormonas tiroideas en un niño que previamente está eutiroideo y que puede ocasionar deficiencias funcionales metabólicas o neurológicas. Pues hablando un poco de fisiopatología y para recordar un poquito cómo se produce el eje hipotálamo hipofisiario y en este caso pues involucrando a la tiroides, acá vamos a obtener la producción a nivel del núcleo paraventricular de TRH. La TRH va a ser liberada acá en la circulación previa de la hipófisis y de ahí va a viajar hacia la hipófisis anterior, donde se va a estimular la producción de TSH. La TSH va a llegar a la tiroides y en la tiroides va a estimular la producción de T4 y de T3, que hacen una retroalimentación negativa, tanto sobre la hipófisis para que ya no se produzca más cuando la T3 y la T4 ya están en niveles apropiados, y también acá arriba, en el hipotálamo, para que se frene la producción de TRH. ¿Qué pasa entonces acá dentro de la hipófisis? Vamos a tener, perdón, dentro de la tiroides. Tenemos acá el tirocito, va a llegar la T3 y la T4, se va a unir al receptor, perdón, va a llegar la TSH, se va a unir al receptor de TSH y esto va a activar cascadas de señalización que van a aumentar la producción de tiroglobulina y la expresión de todas las moléculas que necesitamos para la síntesis de las dos hormonas. Entonces, acá llega la célula, capta el yodo a través de este importador de sodio-yodo, lo va a transportar hacia la zona apical, donde va a ser transportado el yodo hasta esta molécula que se llama pendrina, y acá el yodo va a sufrir un proceso de oxidación por esta molécula que es la tiroperoxidasa,
donde finalmente pues se va a unir el yodo cuando ya está oxidado con la tiroglobulina formando T3 o T4, así como de forma breve. De tres moléculas acá que son muy importantes para este proceso fisiopatológico de la tiroiditis autoinmune en el hipotiroidismo son el receptor de TSH, la tiroglobulina y la tiroperoxidasa. ¿Por qué son importantes? Porque se van a formar en la tiroiditis autoinmune anticuerpos contra estas tres moléculas. En el caso del receptor de TSH, los anticuerpos pueden ser bloqueadores o pueden ser estimuladores. Cuando yo tengo anticuerpos estimuladores, pues se me va a producir la enfermedad de Graves, porque todo el tiempo es como si la célula está sufriendo esa activación por parte del anticuerpo y como todo el tiempo estimulando a la célula, haya o no haya hormona estimuladora. Y los otros anticuerpos son contra la tiroglobulina y contra la tiroperoxidasa, que pues al bloquearlo pues se me altera esa producción de las hormonas tiroideas. Cuando tengo, por el contrario, anticuerpos bloqueadores es cuando me aparece el Hashimoto en, con anticuerpos contra bloqueadores contra el receptor. Hay, ¿sí? Receptores, anticuerpos contra el receptor de TSH puede aparecerte hipertiroidismo, ¿sí? Sí. Pero pueden hacer, estos anticuerpos pueden ser bloqueadores o estimulantes. Si son estimulantes, hay hipertiroidismo. Si son bloqueadores, hay hipotiroidismo. Y si existen de los dos, pues son hipertiroidismos de difícil control. Que toca hacer la terapia bloqueo con metimazol y estimulación con levotiroxina en estos pacientes. Gracias. Entonces acá lo que vamos a tener es una respuesta inmune que está alterada porque las que nos producen estas anticuerpos pues son las células T que están activadas y ustedes ven acá una patología donde se ve todo ese infiltrado linfocitario con la respuesta inflamatoria. Pero además tenemos una base genética que nos puede predisponer a esto, más algunos gatillantes ambientales que pueden activar esa respuesta inflamatoria. Además de eso, pues podemos tener otras causas de hipotiroidismo adquirido. Dentro de esas, irradiación, cirugía, inflamación por algún proceso inflamatorio viral, por ejemplo, entonces nos produce la tiroiditis de Kerbein. Fármacos, medios de contraste, la deficiencia de yodo, pues si no tengo yodo tampoco voy a poder producir. Y cuando tengo una lesión a nivel central o secundario, allá en la diapositiva anterior donde veíamos en el hipotálamo, que no nos permite producir o la TRH o la TSH, pues vamos a tener hipotiroidismo central. Ya no por deficiencia o alteraciones en la glándula, sino por más arriba en el eje. Entonces, cuando tenemos un hipotiroidismo central, vamos a tener una TSH normal o baja porque no se produce arriba. Y la T3 y la T4 están bajas porque la tiroides pues, no tiene el estímulo también para producirla. Cuando tenemos un hipotiroidismo periférico de la glándula como primario, vamos a tener una TSH elevada y una T3 y una T4 libre bajas. Y en el hipotiroidismo subclínico es cuando tenemos una TSH con aumentos leves, pero T3 y T4 libres normales. Entonces, continuando con la discusión de nuestro paciente, estos eran los laboratorios que traía la primera consulta. Voy a correr esto un poquito. Entonces, traía un hemograma pues, que no muestra mayores alteraciones, una glicemia de 94, una TSH que estaba mayor a 100, una T4 libre 0.20, anticuerpos antiperoxidasa positivos y antitiroglobulina positivos, una ecografía de tiroides, que era de pronto de lo que no habíamos mencionado de los paraclínicos que solicitábamos, un bocio heterogéneo, defensas del lóbulo derecho con vascularidad aumentada, el tamaño del lóbulo derecho 8.6 centímetros, el izquierdo 3.2 y el istmo 5.8 milímetros. ¿Cómo organizarían entonces sus diagnósticos? O sea, ¿qué diagnósticos tenemos hasta el momento? Con esos laboratorios y esa historia clínica. ¿Quién se le mide? ¿Quién tiene cara de que sabe? El hipotiroidismo, obvio. Hágale. Pero bueno, Bocio, bocio. listo, bocio, primero.
Adquirido, sí. Ok, ¿y la talla? Listo, talla baja. Fácil, ¿cierto? Entonces, ¿qué paso terapéutico seguirías y cómo lo harías? Juan tiene cara de que sabe también. ¿Cómo? Interconsulta con endocrino, dice Juan. Interconsulta por endocrino. ¿Quién se le mide? Eso. Dígalo, dígalo. Sí, iniciar la levotiroxina y pues en 6 semanas, o bueno, en el mes, el control de TSH-T4 completo. Y hay que estar pendiente con lo que dijimos acerca de la talla baja. Entonces hay que vigilar a ver si recupera la velocidad de crecimiento. ¿Sí? Eso es lo que hay que estar pendiente. Listo. Ahora, lo otro. Sigue. Sigue. Bueno, entonces. Bueno, estas son todas las funciones que están involucradas en la regulación de las hormonas tiroideas, entonces la forma en la que los músculos se contraen, la velocidad a que las células crecen, cómo la velocidad a la que el corazón late, cómo se creman las grasas o la velocidad a la que se queman las grasas dentro para generar calor dentro del organismo. Entonces ahí vemos derivadas pues todo lo que vamos a tener cuando no tenemos la hormona. Entonces, va a ser las manifestaciones van a ser ralentización en la velocidad del crecimiento, un retraso probable en la edad ósea, disregulaciones hormonales en el caso de irregularidad menstrual en el caso de las mujeres, vamos a tener bradicardias, hiporreflexia, misedema, pero también alteraciones como alteraciones en el comportamiento o disminución del rendimiento escolar y pues ya habíamos mencionado el estreñimiento. Y pues respondiendo a las preguntas anteriores, entonces si tenemos en este caso una TSH elevada con T4 libre disminuida, estamos sospechando un hipotiroidismo primario, ya teníamos los anticuerpos, ya teníamos el ultrasonido, pues el tratamiento, levotiroxina, en este caso 2 a 4 microgramos kilo día, y pues se hace el seguimiento. Se puede dosificar también por metro cuadrado. Entonces, siguiente concepto, ¿qué es talla baja? Menos de 2 desviaciones estándar o percentil 3 para la edad, sexo y grupo étnico. Talla normal poblacional, pero menos de 2 desviaciones con respecto a la talla media parental. Velocidad de crecimiento menor a 1 o percentil 25 por más de 2 años. Y pues esta es la fórmula para la talla media parental, si no la teníamos clara todavía. Entonces, lo que hacemos básicamente es un promedio, pero en el caso de una niña, a la talla del papá se le restan 13, o en el caso de los niños, a la talla de la mamá se le suman 13, y de ahí pues se saca el promedio. Y al resultado que nos da, entonces se traza un rango de 8.5 centímetros. Ese resultado que nos va a dar sería como, entre comillas, el percentil 50, y el rango de 8.5 centímetros nos va a dar el P3 al P97 de la talla adulto esperada. Entonces acá tenemos a nuestro paciente, 128 centímetros para 12 años. Ella llevaba 10 días de haber cumplido los 8 años, entonces estaba en el punto exacto. Y esta sería pues la talla media parental para él, y este sería el rango esperado. Entonces ustedes ven que está muy por debajo del carril pues que se espera para él. Acá este era el peso de cómo llegó en ese momento. Como les decía, está muy cerca de la línea media del percentil 50, pero pues es un niño que está gordito para la talla que tiene. Entonces vamos a ver cuando se le inicia, más tarde, cuando se le inicia la suplencia de hormonas, pues cómo se comporta. Volviendo con el hipotiroidismo, entonces, perdón, con talla baja, ¿sí? Pues vamos a clasificarla en dos, proporcionados o desproporcionados. Los proporcionados cuando tenemos segmentos corporales que son armónicos, y desproporcionados pues hay alteración entre esta relación de los segmentos corporales. Pero por etiología también lo podemos clasificar en dos grupos grandotes, las fisiológicas y las patológicas.
Las fisiológicas, cuando son tallas bajas familiares, es decir, todas en la familia son chiquitos. La retraso constitucional del desarrollo, que el niño se está demorando en llegar, pero pues se espera que vaya a llegar y usualmente aquí va asociado con una edad ósea que va también retrasada. Y dentro de las patológicas tenemos unas causas que son primarias, como las displasias esqueléticas, entre estas la condroplasia y la hipocondroplasia, los síndromes dismórficos, como el Turner, el Down, Silver-Russell, Prader-Willi, y dentro de las causas secundarias, pues podemos tener enfermedades sistémicas y enfermedades endocrinas. Dentro de estas, pues acá tenemos el hipotiroidismo que ya tenemos documentado a nuestro paciente. Entonces, esta es esta era la primera consulta, entonces ya él venía tomando 50 microgramos día, en ese momento simplemente se le solicitó el control al mes porque no llevaba mucho tiempo y con perfil tiroideo, el perfil lipídico y carpograma. Llega en abril, mejorando el rendimiento escolar, mejorando la piel, mejorando la actividad, mejoraron las deposiciones, el peso pues, empezó a bajar un poquito, la talla ahí como que igual, el bocio sí mejoró, estaba grado 2, ahora grado 1. El carpograma nos muestra una edad ósea de 7 años con una edad cronológica de 12 años y la TSH sigue muy elevada. Entonces, ¿qué opinas sobre ese carpograma y qué conductas modificarías en ese paciente? ¿Sí? ¿Cómo? Alterado. Ok, alterado. Esperaría la talla baja con ese cartograma ya se sale de lo que uno esperaría para un retraso constitucional del crecimiento y del desarrollo, pues de una talla baja familiar. Y pues digamos que en este caso estaría relacionado con ese hipotiroidismo que no estuvo controlado mucho tiempo. Y con esa TSH, pues habría que aumentarle la dosis de la levotiroxina. Perfecto, muchas gracias. Entonces, en junio vuelve el paciente con, bueno, se le ajustó la dosis a 75 microgramos día. En este momento refiriendo polidipsia y como que más o menos. La talla pues creció un poquito, pero sigue en menos 2,82, 2,8 desviaciones estándar. La envergadura de 129 centímetros. La TSH 2,7, T4 libre en 1,72. ¿Qué piensas de esa envergadura y de esa velocidad de crecimiento y qué harías con la polidipsia? Creo que la pregunta es cómo calcular la velocidad de crecimiento. La medida actual, Entonces, 130 130 más la medida previa, menos la medida perdón, menos previa, la medida previa sobre los 128, o sea, meses 2 centímetros, sobre los meses que han transcurrido desde que son ambas 4 meses, o sea, mediciones. 0,5, Y es la velocidad de y crecimiento. multiplicado por 12, que son los meses del año. Se actualiza, ¿sí? Es la forma que lo vemos y como está explicando Omar. Entonces, la talla actual menos una talla de preferencia de 4 a 6 meses previos, si se puede llevar al año es mejor. Y en lo que vamos a ver es la tendencia, ¿sí? Si va mejorando o no va mejorando. Obviamente, el tener el hipotiroidismo adquirido siempre va a llevar a que tengas una talla un poco inferior y a que la velocidad de crecimiento sea baja cuando no está controlado. Tristemente, hasta que no se controle muy bien, no empieza a mejorar la talla y si vemos, esta consulta fue que se controló, ¿de acuerdo? Y la envergadura, ahí es clave, ¿sí? Ahí es clave porque curiosamente el hipotiroidismo adquirido de larga data se puede manifestar como una talla patológica desproporcional, ¿sí? Con ensanchamiento de metáfisis y acortamiento de brazada. Muchas gracias. ¿Y qué haríamos con la polidipsia? ¿Cómo? Estudiarla, listo. Entonces, ¿cómo la estudiamos? Una glicemia en ayunas, Una glicemia en ayunas, una glicemia pre y postprandial glicemia pre y post, y una glicosilada. y una glicosilada. Entonces, acá tenemos la fórmula, talla actual menos talla previa sobre los meses entre las mediciones por 12. La frecuencia de mediciones, la interpretación, entonces si la tenemos una velocidad de crecimiento normal, sugieren variantes normales de talla baja, mientras sospechamos falla de crecimiento cuando la curva cae más de 2 desviaciones estándar
o la velocidad de crecimiento está menor al percentil 10 para la edad y el sexo. Por acá tenemos la envergadura. En niños va a ser 2 centímetros mayor que la talla, o las niñas 4 centímetros mayor que la talla en la adolescencia. En la infancia debe ser igual a la envergadura, talla y envergadura. Y pues las velocidades de crecimiento como para que tengan eso está en el precoz. Entonces, continuando con el caso, en octubre el paciente recibe Eutiro 75 microgramos día. La velocidad de crecimiento, en este caso, pues ya habíamos dicho, está aproximadamente 4 centímetros por año. Tenemos en este menos 3 desviaciones estándar de la envergadura, y tenemos una glicemia pre y post de 114, 117, una glicosilada de 5.7 y una vitamina B12 de 4.95, TSH 22, T4 libre 1.45. ¿Ajustaríamos los diagnósticos? ¿Cómo es la clasificación de esa glucosa, Nicolás? Pues tiene una glicosilada en 5.7, entonces ya en eso se puede hablar. Tiene una glicosilada en 5.7, entonces ya se podría hablar de prediabetes. Ok, ¿y la pre? La presa salió así. Entonces tenemos ya una glicemia aquí alterada en ayunas. Entonces, ¿ajustaríamos el manejo que hay que cambiar acá? Volver a subir la dosis de levotiroxina y buscar Aumen- otras causas de por qué no estamos logrando un control, pues que Ok. pudiera estar relacionado también con esa glucosa ahí que no está normal. Pudiera explicar también la no respuesta adecuada al tratamiento. ¿Y por qué se solicitó vitamina B12? No sé si es más difícil. Eso sí, más de gasto. ¿Quién roto? ¿Quién está por más? La anemia, la tiroiditis autoinmune, Enfermedad celíaca. No sé, tendría que ver con algún síndrome malabsortivo que esté generando que el paciente tenga esas deficiencias. que hay expertos cuando hay tiroiditis. No para ti, para todos. Listo, no se preocupen porque lo vamos a mirar. Entonces, criterios diagnósticos para prediabetes en adolescentes. Entonces, en este caso, nuestro paciente tenía una glicosilada de 5.7 y tenía una glucosa, pues, en pre y post alterada también. La basal por encima de 100 y la post sí estaba dentro del rango normal por encima de 140. Continuando con el paciente, entonces en noviembre venía ya recibiendo 100 microgramos día, mejoró la velocidad de crecimiento, tenemos una TSH en 3, una T4 en metas, una glucosa en metas, aquí no se hizo ninguna modificación. Para abril del 2024 refiere descenso en el rendimiento escolar, tenía una edad ósea con un carprograma actualizado a 10 años, con edad cronológica en ese momento de 13.1 años, una TSH en 10, una glucosa en 96. Y los datos de estas hormonas, prolactina, testosterona y LH, lo que nos indica es que es un paciente que en sus 13 años todavía está en una fase prepuberal. De 0.3, que es lo basal, que es puberal, pero la testosterona es prepuberal. La razón es, hay que recordar la estimulación que tenía esa TSH sobre la gónada y las gónadas aumentadas de tamaño. Si se dan cuenta, han pasado un año y no han aumentado más de sino 1 centímetro. ¿Sí se dan cuenta? Entonces empezamos con testes de 9 centímetros y ahora estamos con testes de 10 centímetros cúbicos, pero la testosterona basal sigue estando eh, prepuberal. Ahí si no estoy mal en nanogramos, no sé si nos quedó mal, nanogramos por decilitro. Sí. Sí, no es por mililitro, ¿listo?
Entonces, para agosto de 2024, entonces tenemos un paciente ya recibiendo 112 microgramos día, asintomático, tuvo dengue en julio del 2024, una velocidad de crecimiento de 6.8. Y vamos a mirar estos datos ahorita en la tabla. Tiene una fosfatasa, pues, solicitó un perfil de calcio que estaba normal. La TSH, pues, hay como un límite inferior, pero se decidió mantenerle. Y la testosterona 0.34 nanogramos decilitros, 6 malzoas. Ustedes ven acá la curva de crecimiento, cómo se va, lo que hablábamos del peso en un principio. Cuando al paciente se le inicia el tratamiento con la TSH, pues se devuelve como al carril en el que él normalmente estaría, a pesar de que acá nos podría dar una sensación de cuando lo miramos solamente como peso para la edad, de que estaba normal, realmente era un niño que estaba obeso para su talla. Sin embargo, cuando se le inicia el tratamiento, pues baja de peso y se mete dentro de su carril. La velocidad de crecimiento, pues sí va dentro del carril que traía inicialmente. Ahora, en marzo del 2025, ya en este año, paciente con 14 años, un mesecito, recibiendo eutiridosa 112 microgramos días, nada así anormal a la revisión por sistema, buena velocidad de crecimiento, viene mejorando un poquito la talla, ustedes ven que arrancamos en menos 2.9 y vamos en menos 2.6. La envergadura pues sigue aquí como mala y el peso mejoró bastante también. Tenemos una TSH normal, una glucosa, sin embargo, en 144 y la testosterona, pues como que quiere arrancar ahí la fase puberal. ¿Qué hacemos entonces ahora? Reiniciar estudios para diabetes. ¿Otra vez? Reiniciar estudios ante sospecha de una diabetes. Tiene. Listo. Entonces, criterios para el diagnóstico de diabetes en adolescentes o en jóvenes. En este caso, pues tiene una glucosa en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro. Y entonces, queríamos hablarles también un poquito de diabetes tipo MODY. Este paciente pues no está gordito, como uno espera en una diabetes tipo 2. Entonces, lo primero que se piensa es que pueda tener una diabetes relacionada con alguna de estas alteraciones monogénicas que, pues recordemos sus antecedentes, tenía una historia familiar de más de 2 líneas familiares, ¿no?, que en el árbol materno. Aunque no nos detallan pues en la edad de inicio, de todas maneras pues es algo para sospechar en este paciente. Entonces, historia familiar de diabetes de inicio temprano no es una diabetes o es una diabetes no insulinodependiente, debe presentar herencia autosómica dominante, suele cursar sin obesidad y raramente existe resistencia a la insulina. Tenemos hasta el momento 14 genes identificados como causantes de diabetes tipo MODY y aproximadamente 6 variantes adicionales clasificadas como Moody-like, y además pues sabemos que todos los días se van descubriendo nuevos genes, entonces probablemente también la lista vaya a ser creciendo. De estos los más frecuentes van a ser el Moody tipo 2 y el Moody tipo 3. En el Moody tipo 2 tenemos una hiperglicemia leve estable que rara vez requiere tratamiento. En el Moody 3 tenemos hiperglucemias progresivas que usualmente presenta buena respuesta a las sulfonilureas. Acá va nuestro paciente entonces con ese glicemia alterada, pues se cita control en un mes, presentó dengue entre ese mesecito, tenía buena adherencia, estos son los resultados que nos trae, una glucosa 110, post de 410, una glicada de 6.7, una insulina pre de 9.36, post de 14.9, y la pregunta es si reorganizaríamos entonces nuestros diagnósticos de trabajo y qué intervenciones propondríamos. El estándar, ¿no? Es el estándar para diagnosticar una glucometría alterada, a menos que sea aislada y con síntomas de polipsia, poliuria y mayor de 200, no nos hace diagnóstico de diabetes. Entonces hay que hacer la glucosa pre y poscarga. Y aquí tenemos hemoglobina glicosilada alta y pre y poscarga. La pre, absolutamente con glucosa alterada en ayunas, y la poscarga, sí,
positivísima para diabetes. Entonces, aquí la organización es, seguimos con la tiroiditis autoinmune, hipotiroidismo, talla baja y le agregamos diabetes mellitus. ¿Sí? Listo. ¿Intervención para ese diagnóstico? ¿Cómo? Para la chamba genética. Valoración genética, válido. ¿Inician insulinas? Sí, Sí, solamente que se va muchísimo con una carga de glucosa. Hay que sospechar de pronto, o sea, de todo hay, pero en una tiroiditis autoinmune, un hipotiroidismo, sí, hay que sospechar otras alteraciones autoinmunes, como mencionamos ahorita, por eso pedimos la vitamina B12 y en este caso, tristemente, también se acompaña de diabetes en dos líneas familiares que fueron interpretadas como diabetes tipo 2. Podríamos pensar en lo que acaba de decir Omar, que es una MODI. Entonces, en ese orden de ideas, no solamente le colocaríamos insulina o no le colocaríamos insulina. Hay MODIs que requieren insulina. Pasa. Pero en las ¿No tiene no síntomas? tiene síntomas. Y el man La hemoglobina glicosilada no está volada. son 6.7, sí. Entonces, en ese momento, pues, lo que se decidió fue iniciar sulfonilurias. Sin embargo, en junio de 2025, el paciente ingresa, perdón, ese es control, diabetes con sospecha de MUDI, tiroiditis autoinmune, hipotiroidismo controlado, talla baja, pubertad de progresión lenta, recibiendo glibenclamida 2.5 miligramos cada 12 horas, buena adherencia, no síntomas, y nos trae reportes de anticuerpos antiinsulina, 5% de antislotes negativos. ¿Cómo los interpretaríamos? Bueno, un uroanálisis acá que no tiene cetona, buena densidad, pH bien, una glicemia 102.6, buena función renal, velocidad de crecimiento buena. Siguen viendo de que sigue ganando peso, pues recuperando peso y la talla dentro del carril que traía. ¿Cómo? Llegó a la dosis que necesitaba. Entonces ya hipotiroidismo controlado. Listo. ¿Sí? Entonces, al sospechar lo de diabetes MODI, con el hipotiroidismo controlado, hay que buscar lo que dijo Zuli, hay que hacer el estudio genético en estos casos. Y la talla baja por ahora ha sido interpretada manteniendo buena velocidad de crecimiento con una edad ósea retrasada como un patrón retardado de crecimiento. Entonces, acá tenemos algunos, son lo que he modificado. Bueno, los anticuerpos que usualmente están involucrados en la diabetes autoinmune. Entonces tenemos, esto es diabetes mellitus tipo 1, perdón, que ahí quedó mal. Entonces, anti-GAT, antiinsulina, antiantígeno asociado al insulinoma 2, ZNT8 y anticuerpos contra el citoplasma de islotes. Usualmente en frecuencia de presentación tenemos sensibilidad del 70-80% para los anti-GAT y antiislotes entre 44 al 100% con especificidades que generalmente van cercanas al 99%. Para septiembre, ya a principios de este mes, entonces nos ingresa el paciente por urgencias, cuadro clínico de un día, refiere de que estaba en el colegio, siente una debilidad, astenia, dinamia extrema, palidez, está sin embargo alerta, refiere que en ese momento con mucha poliuria y polidipsia, no fiebre, no síntomas infecciosos, se está alimentando bien, tiene buena adherencia, deciden traerlo a urgencias y se toma una glucometría en 592. ¿Es hora de entrar en pánico? ¿Qué haríamos a continuación entonces? Listo. Ver unos gases, hidratarlos era como lo primero, iniciando. Y los estudios,
glicemia central y lo demás. Otra vez interconsulta por endocrino. ¿Llamará? ¿La UCI? Llamar a la UCI, llamar a la UCI. No, ahí lo que se debe hacer es lo que estaba mencionando. Entonces, primero lo que debemos, si llega una glucometría de esta urgencia, lo primero que debo hacer es descartar, ¿tiene o no tiene cetoacidosis? Si no tiene cetoacidosis, no tengo que estar molestando al de la UCI, ¿sí? Entonces, si no tiene cetoacidosis, como lo vemos ahí, y tiene la glucometría así alta, lo hidrato. Una vez tenga buena hidratación, porque tristemente todo que tenga hiperglucemia siempre está deshidratado. Entonces, la hidrato, no hay que pasarle bolos necesariamente si no está choqueado, ¿sí? Pero mantengo una adecuada hidratación, vuelvo a valorar cómo sigue la glucometría y si la glucometría sigue alta, tengo que colocar insulina. Entonces, la forma de colocar insulina, en estos casos, si está bien hidratados, es subcutánea, no necesito insulina endovenosa. Y si coloco insulina subcutánea, coloco insulina de larga acción, llámese Lantus, Tuyeo o de Gludec. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Solicito aquí en estos casos, como venía con hemoglobina de 6.7, aquí lo que se hizo fue una hemoglobina glicosilada, se solicita la glucosa, chequeo ese parcial de orina y mire esa glucosuria de 1000 y unas cetonas de 100, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tengo aquí? Una cetosis sin cetoacidosis. Ya. Y en los gases ustedes ven que hay un poco de acidosis metabólica, pero es una acidosis metabólica que está compensada. Y el paciente pues está estable. Trae entonces el panel sí, de Moody negativo y eso pues nos borra algunas de las sospechas diagnósticas y nos abre otro abanico y es que no sea una Moody, sino que sea una diabetes mellitus del tipo 1. Entonces, ¿cómo calculamos las necesidades de insulina? Ya hablaba el doctor, depende del estado de cetosis. Si hay cetosis, pues va a requerir perfusión intravenosa. Si no hay cetosis, luego iniciamos con insulina de acción regular a 0.2, entre 0.2 a 0.3 unidades por kilo, cada 2 a 3 horas según las glicemias, y luego se pasa a la pauta basal bolo. Entonces, esto nos va a dar la dosis inicial diaria total. De acuerdo a esa dosis diaria total, miramos a ver cómo está el control. Los pacientes pueden presentar una fase inicial de recuperación, donde los islotes o las células del páncreas, al tener el estímulo de la insulina, pues hacen como una recuperación o disminución de la inflamación y empiezan a producir insulina endógena. Entonces puede bajar las necesidades de insulina inicialmente y eso se llama fase de remisión o de luna de miel. Y eso va a requerir de que se le ajuste temporalmente hacia abajo la dosis de insulina. Posteriormente, cuando pasa esa fase de remisión, se va a requerir otra vez que se aumente la dosis entre 0.7 unidades kilo día y en la pubertad uno mande 1 unidades por kilo por día. Esa insulina pues la vamos a distribuir 40 a 50% en la insulina de acción larga, en la basal, y entre 50 a 60% en los bolos. Y luego se ajustan a esos bolos según este factor o fórmula de sensibilidad, factor de sensibilidad de la insulina que se calcula como 1700 sobre la dosis que tengamos acá en este momento. Y de acuerdo a eso, pues lo que nos estima es cuántos miligramos por decilitro se espera que baje la glucemia por cada unidad de insulina administrada. Entonces, si por ejemplo el paciente está usando 40 unidades al día, 1700 sobre 40 dice que 42.5 miligramos por cada unidad que administro. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente? Va a contar cuántos carbohidratos se está comiendo aproximadamente y de acuerdo a eso va a calcular cuántas unidades va a requerir para bajar la glicemia según ese recuento de carbohidratos. El paciente entonces aprende a hacer un recuento de carbohidratos según las porciones que está consumiendo, o tenemos la otra forma que es pues por los alimentos que vienen etiquetados, ahí nos va marcando por acá la cantidad de carbohidratos total que va a estar consumiendo el paciente por cada porción. Entonces, volviendo con la vitamina B12, el hipotiroidismo, la velocidad de crecimiento y la diabetes mellitus tipo 1, lo que estamos sospechando en este paciente es un síndrome poliglandular autoinmune. Entonces, ¿qué es el síndrome poliglandular autoinmune? Es un grupo
amplio de enfermedades que tienen como baja frecuencia, definidas como trastornos funcionales en más de 2 órganos endocrinos y no endocrinos debido a la pérdida de tolerancia inmune y en algunos casos inmunodeficiencia. Tienen usualmente predisposición genética más la activación de un factor que provoca la respuesta inmune anormal. En cada órgano o cada glándula afectada va a haber anticuerpos específicos contra ese órgano afectado y eso, la aparición de esos anticuerpos puede preceder a los síntomas de las endocrinopatías individuales. Entonces, y también puede haber más de una glándula o órgano comprometido. Usualmente tenemos 3 grupos, la clasificación antigua mencionaban 4 grupos, de hecho, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y IPEX. En el tipo 1 tiene una herencia monogénica, en el tipo 2 es poligénico, en el tipo 3 lo que se hizo fue que se organizó tipo 3 y se agrupó, pues algunos autores lo agrupan como dentro del tipo 2 porque no encuentran como una mayor diferenciación, y en el IPEX se menciona que es como una herencia ligada a X. Entonces, estos son todos los órganos, bueno, no quedó como bien dibujado, pero por ejemplo acá podríamos tener alopecia, tenemos poner asplenia, como la gama de manifestaciones que podemos tener dentro de los síndromes poliendocrinos autoinmunes. En el caso de nuestro paciente, pues tenemos acá una diabetes tipo 1 y tenemos un hipotiroidismo que puede, este es el hipotiroidismo, esta es la diabetes, perdón, que puede estar involucrada tanto en el tipo 1 como en el tipo 2. El mensaje acá es que cuando tengamos un paciente que tenga más de una manifestación de enfermedad autoinmunes y endocrinopatías autoinmunes, pues tenemos que pensar en esto. Sobre todo por lo que habíamos mencionado antes, o sea, los anticuerpos pueden aparecer antes de que aparezca la enfermedad, entonces eso nos indica que podríamos estar haciendo una vigilancia más temprano o anticiparnos a ellos. Dentro de entonces el tipo 1 podríamos tener bueno, es un poliendocrinopatía autoinmune con candidiasis y distrofia ectodérmica o síndrome de Blizzard, inicialmente en niños de 3 a 5 años. Tiene una herencia monogénica condicionada por este gen que es el gen aire, ubicado en el cromosoma 21q22.3, autosómica recesiva. Y usualmente las manifestaciones comunes son candidiasis, hipoparatiroidismo y enfermedad de Addison. Sin embargo, aparte de esto, podríamos tener todo esto: vitiligo, anemia perniciosa, diabetes tipo 1, hipotiroidismo, hepatitis autoinmune. Entonces, nos indican de que deberíamos estar buscando anticuerpos antiislotes, anti-21 hidroxilasa, anticélulas parietales, antitransglutaminasa y asociado a déficit de vitamina B2. Ese es el tipo 1. En el tipo 2, que es más probable que se asocie con el de nuestro paciente, por, pues, uno, la edad de presentación; dos, porque el fenotipo más común en este caso es enfermedad de Addison, diabetes tipo 1 y enfermedad tiroidea autoinmune. Como les mencionaba, antes clasificaban tipo 2 y tipo 3. La diferencia entre el 2 y el 3 es en que el tipo 3 pues, no tienen enfermedad de Addison. Entonces, si nos vamos a la clasificación anterior, pues realmente nuestro paciente estaría en tipo 3 porque no tiene enfermedad de Addison. Sin embargo, otra de las características de esto es que no tienen que presentarse todas al mismo tiempo. Es decir, este paciente podría desarrollar enfermedad de Addison en un futuro. Entonces, eso implica que tenemos que estar haciendo seguimiento. Pues de lo que tenemos positivo para nuestro paciente en estos momentos, pues anti-TPO y antitiroglobulina. Estaríamos esperando el GAT65 y pues tendríamos que estar pendientes de si, por ejemplo, podría desarrollar también celiaquía, hepatitis autoinmune
o la enfermedad de Addison en un futuro. Entonces, ese paciente, las implicaciones que tiene es que pues toca vigilarlo. Y el IPEX, que es una disregulación inmunitaria, ese es disregulación inmunitaria más poliendocrinopatía más enteropatía ligada al cromosoma X. Esta es una herencia ligada a X, entonces va a estar con afectación exclusiva de varones y mujeres portadoras generalmente sanas. Es un poco más raro, generalmente va asociado con diarrea crónica, aparición desde edades más tempranas, desde la edad neonatal, y dermatitis eczematosa. ¿Qué implicaciones tiene entonces para nuestro paciente? Riesgo aumentado de otras autoinmunidades, enfermedad celíaca, Addison, anemia perniciosa. Vamos a necesitar entonces hacer un cribado dirigido periódico y coordinación multidisciplinaria, y también se podría pensar en hacer un cribado dirigido a familiares de primer grado. Dentro del cribado de enfermedad celíaca, los anticuerpos antitransglutaminasa, dentro de la enfermedad de anti-21 hidroxilasa, de vigilar también cortisola M, ACTH y si hay síntomas, y estar vigilando también en el hemograma signos de o hallazgos sugestivos de anemia perniciosa, vitamina B12 y anticuerpos contra las células parietales. Recordemos que las infecciones se comportan como gatillantes dentro de estos pacientes, entonces es importante también prevenirlas. Este paciente le dio dengue 2 veces en el último año, uso de toldillo, valoración de odontología porque también les da enfermedad periodontal, verificar los títulos de hepatitis B, higiene de manos, vacunación extendida, proponerle pues Qdenga, influenza anual, protección contra neumococo, COVID-19 y que tenga claros sus síntomas de alarma ante el desarrollo de cualquiera de las enfermedades pues, a las que está susceptible dentro de su disregulación inmunitaria. Finalmente, para concluir con el caso de este paciente, pues se le inició insulina en esquema bolo-basal con Lantus a 21 unidades, se le inició Apidran en escala móvil, hizo el fenómeno de luna de miel, por lo tanto requirió el ajuste de dosis, bajarle la dosis porque estaban que no, que hacía hipoglicemias, y finalmente pues se le dio egreso con las órdenes de seguimiento por consulta externa. Entonces, no, ese era el caso que le queríamos presentar, un caso de adolescente con... Ujú. No sé si haya preguntas o observaciones adicionales. Ujú. El auditorio Queda está grabado. bastante diverso, entonces se tocaron muchos temas para que, por ejemplo, pregrado y los R1, le está diciendo María Paula, yo creo que vale la pena hacer como un tallercito para reafirmar que tenemos claridad en cómo detectar la talla baja, cómo usar la velocidad de crecimiento, cómo calcular la talla media parental. Ustedes obviamente no tienen que saber todo esto avanzado, sino saber en qué momento identifican qué niño está mal para mandarlo a pediatría o endocrinología. No demorarse en iniciar el hipotiroidismo, que digamos puede ser de los más graves porque a veces puede que la interconsulta endocrino a pediatría esté demorada, pero se tocaron ahí varias cosas que vale la pena que todos revisen en la parte básica y semiológica de si tienen claridad. A mí también, por ejemplo, me cuesta trabajo la diferenciación entre talla baja proporcionada y desproporcionada, si saben cómo mirar la envergadura y cómo saber cuál es proporcionada y no, porque eso abre el espectro totalmente diferente de enfoque de talla baja, pero un caso súper interesante. Ya le tocó para comuneros ir a llevarlo, así no vaya el doctor Julián a los casos que no toca especialidad. Bueno, muchas gracias. Chao. ¿Más preguntas?